Ok, para continuar con nuestra explicación y nuestros videos, nuestra siguiente explicación será acerca de la eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan en una matriz de orden 3×3, tres ecuaciones con tres variables. En este caso tenemos algo bien especial, y es que para la resolución de estas matrices tenemos que seguir un orden específico. El orden que se nos da para la resolución de este es el siguiente, empezando por el número A31, que es el número que se ubica en esta parte: A21, A21, A32, A23, A13 y A12, para poder resolver la matriz y dejarla con nuestra matriz de identidad, la matriz de identidad de 3×3. Nuestra matriz de identidad de 3×3 se identifica porque su diagonal principal son números unos y el resto de números son ceros. Como lo habíamos explicado en el video anterior, el orden que se le da al número dentro de la matriz se basa en dos: uno que significa la fila y el otro que significa la columna donde está ubicado. Ok, esa es toda nuestra explicación. Entonces vamos a pasar a resolver el ejercicio que se nos ha propuesto para la resolución. Para hacer esto tenemos que pasar nuestras ecuaciones a una matriz de 3×3. Vale, entonces para empezar a resolver nuestra matriz y dejarla como matriz de identidad, vamos a empezar por resolver el valor A31. Tengamos en cuenta que la posición en la que se encuentra nos indica las filas que se van a operar para resolver este número. Entonces vamos en este caso a operar la fila 3 y la fila 1. Vamos a empezar. ¿Cuál es la operación que vamos a hacer acá? Entonces decimos que la fila 3, teniendo en cuenta que toda la operación que se da acá y el resultado va a pasar a reemplazar en la fila 3. Entonces la fila 3 va a ser a 2 veces la fila 3 más la fila 1. Vamos a operar. Entonces tenemos que multiplicar por 2 nuestra fila 3. 2 por menos 1 nos da menos 2. 2 por 2 igual a 4. 2 por 5 igual a 10. Y 2 por menos 5 igual a menos 10. Ponemos nuestra línea divisora del igual y pasamos nuestra fila 1 tal y cual como está. Entonces 2 menos 1, 1 y 2. Y ahora pasamos a operar. Entonces menos 2 más 2 nos da un total de 0. 4 más menos 1 nos da igual a 3. 10 más 1 nos da igual a 11. Y menos 10 más 2 nos da un total de menos 8. Este valor va a pasar a reemplazar a nuestra fila 3. Entonces lo hacemos. Quedando nuestra fila 3 de la siguiente forma: 0, 3, 11 y menos 8. Ok, ya teniendo esto, vemos que el A31 ya quedó solucionado. Nuestro siguiente paso a solucionar sería la posición A21. Ok, nuestra siguiente posición a evaluar sería la posición A21, que es este 3, que nos pide que lo convirtamos en 0 como nos lo pide nuestra matriz de identidad. Esto lo haremos con la siguiente operación. Vamos a hacer 2 veces la fila 2 menos 3 veces la fila 1. Esto quiere decir que toda la operación, el resultado que se dé acá, vamos a pasar a reemplazarlo en nuestra fila 2. Empecemos. 2 veces la fila 2 quiere decir vamos a multiplicar por 2 nuestra fila 2. Entonces 2 por 3 nos da 6. 2 por 1, 2. 2 por menos 2 da menos 4. Y 2 por 9 nos da 18. Pasamos nuestra línea del igual y hacemos la resta de 3 veces la fila 1. Entonces 3 por 2 da 6. Como es una resta, vamos a cambiar los signos. Sería igual a menos 6. 3 por menos 1 da menos 3. Cambiamos el signo y queda 3 positivo. 3 por 1 nos da 3 menos 3 por el cambio de signo. Y 3 por 2 nos da 6. Como cambiamos el signo nos da menos 6. Pasamos la línea y hacemos la operación de estos números. Entonces, esto quiere decir que nos da 6 menos 6 igual a 0. 2 más 3 igual a 5. Menos 4 menos 3 nos da menos 7. Y 18 menos 6 nos da 12. Este resultado vamos a pasar a reemplazarlo en la fila 2. Quiere decir que nuestra matriz va a quedar de la siguiente forma: 0, 5, menos 7 y 12. Teniendo así que ya evaluamos nuestro A21 y podemos seguir en nuestro siguiente paso. Nuestro siguiente
posición a evaluar sería la posición A32. La posición A32 nos sugiere este número que tenemos que convertirlo en 0. Esto lo vamos a solucionar de la siguiente forma. La fila 3 va a ser igual a 5 veces la fila 3 menos 3 veces la fila 2. Teniendo en cuenta que el resultado que va a dar acá, vamos a pasar a reemplazarlo en nuestra fila 3. Entonces vamos a empezar. 5 veces la fila 3, eso quiere decir 5 por 0, 0. 5 por 3 nos da 15. 5 por 11 nos da 55. Y 5 por menos 8 nos da menos 40. Y la vamos a restar 3 veces la fila 2, que eso quiere decir que es 3 por 0, 0. 3 por 5 nos da 15, como es una resta le vamos a cambiar el signo, entonces menos 15. 3 por 7, 21. Y 3 por 12 nos daría 36, cambiado el signo por ser una resta, entonces menos 36. Pasamos el igual y comenzamos a resolver la operación. 0 más 0 nos da 0. 15 menos 15 nos daría un total de 0. 55 más 21 nos daría 76. Y menos 40 menos 36 sería menos 76. Ok, este resultado va a pasar a reemplazar en nuestra fila 3. Pero antes de esto, como vemos que acá de una vez lo podemos convertir en el 1 que nos pide nuestra matriz identidad, vamos a hacerlo haciendo una simple división por 76. Entonces vamos a dividir nuestra fila 3 en 76 para que nuestro resultado quede de la siguiente forma: 0, 0, 1 y menos 1. Este resultado vamos a pasar a reemplazarlo en nuestra fila 3. Así que nuestra matriz va a quedar de la siguiente forma: 0, 0, 1 y menos 1. Y en este paso ya nos damos cuenta que ya evaluamos nuestra posición A32 y ya podemos hacer una continuación a nuestra posición A23. La posición A23 nos sugiere que tenemos que convertir el menos 7 que encontramos acá en un 0 como nos lo pide nuestra matriz identidad. Para esto, la operación que vamos a hacer es la siguiente: vamos a operar F2 más 7 veces la fila 3. Entonces, comenzamos. Vamos a poner nuestra fila 2 tal y como se encuentra en la matriz: 0, 5, menos 7 y 12. Y 7 veces la fila 3 tal y como está: 0, 0, 7 por 1 7 y 7 por menos 1 da menos 7. Acá igualamos y operamos: 0, 5 menos 7 más 7 da 0 y 12 menos 7 nos da un total de 5. Ok, este resultado vamos a pasar a reemplazarlo en la fila 2, pero antes de eso, como vemos que este número que está acá lo tenemos que convertir en 1 y en este paso podemos hacer la división entre 5 para que nos quede el 1 que nos pide la matriz identidad, vamos a hacer la división. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma: 0, 1, 0 y 1. Este es nuestro resultado que vamos a pasar a reemplazar en nuestra fila 2. Entonces, nuestra matriz va a quedar de la siguiente forma: 0, 1, 0 y 1. Aquí vamos ya operando y vemos que ya tenemos nuestra posición A23 efectuada como nos lo pide nuestra matriz de identidad. Vamos a continuar con nuestra posición A13, que sugiere reemplazar y convertir este número, este 1 que está acá, en un 0. Entonces vemos que para convertir nuestra posición A13 en un 0 como nos lo pide nuestra matriz de identidad, lo vamos a hacer de la siguiente forma: vamos a la fila 1, le vamos a restar nuestra fila 3. Entonces vamos a operar. Fila 1 la ponemos tal y como se encuentra en nuestra matriz: 2 menos 1, 1 y 2. Y la fila 3, como es una resta, todos los números que se encuentran acá vamos a cambiarlos de signo: 0, 0, menos 1 y 1 positivo. Igualamos y operamos. Entonces sería 2 menos 1, 1 menos 1 da 0 y 2 más 1 nos da igual a 3. Este es nuestro resultado que vamos a pasar a reemplazar en nuestra fila 1. Entonces nuestra matriz quedaría de la siguiente forma:
2 menos 1, 0 y 3. Vemos así que ya operamos la posición A1, 3. Nuestra última posición por operar es la posición A1, 2 y esta la operaremos de la siguiente forma. Entonces vemos que la fila 1 es igual a la misma fila 1 más la fila 2. Vamos a hacer la operación de este y nos daremos cuenta que ya la podremos convertir en 0. Entonces la fila 1 tal y como se encuentra, 2 menos 1, 0 y 3, vamos a sumarle la fila 2. Entonces 0, 1, 0 y 1. Pasamos al igualar y resolvemos nuestra operación. Esto sería 2, acá nos daría menos 1 más 1 es igual a 0, 0 y 4. Como lo hicimos en nuestras filas anteriores y vemos que la matriz nos pide que este primer número sea un 1, vamos a poder hacer la división entre 2 para convertir este en un 1 de una vez y poder así resolver completamente nuestra matriz. Entonces dividimos nuestra fila 1 en 2 y el resultado sería el siguiente: 1, 0, 0 y 2. Este resultado es el que va a pasar a reemplazar en nuestra fila 1. Entonces 1, 0, 0 y 2. Vemos así que hemos efectuado ya nuestra matriz y la hemos convertido en una matriz identidad. Ahora nuestro siguiente paso será pasar a evaluar nuestros resultados en las ecuaciones que se nos dieron al comienzo para confirmar que hicimos bien la eliminación. Entonces, para poder comprobar que nuestra eliminación por el método de Gauss-Jordan quedó bien efectuada, tendremos que reemplazar las variables que encontramos, que acabamos de encontrar, en las ecuaciones que se nos dieron al principio, teniendo en cuenta que el valor de la primera fila es el valor que toma X, el de la segunda es el valor que toma Y, el valor de la tercera fila es el valor que toma la letra Z. Entonces vamos a empezar a operar, viendo que 2x, que tiene un valor de 2, menos Y, que es igual a 1, más Z, que es igual a menos 1. Esto nos dice que el total debería ser 2. Entonces, esto quiere decir 2 por 2 es igual a 4, menos 1, y más por menos nos da menos, o sea, sería menos 1, que debe ser igual a 2. Vemos que si hacemos la operación 4 menos 1 menos 1, esto nos va a quedar un total de igual a 2, diciéndonos que nuestra primera operación está bien efectuada. Para evaluar nuestra siguiente ecuación haremos la misma operación que hicimos con la primera, solamente reemplazar las variables por los números que ya encontramos. Decimos que 3x, que equivale a 2, más y, que es igual a 1, menos 2 veces menos 1, que es igual a z, nos daría un total de 9 positivo. Vamos a empezar a operar. Entonces 3 por 2 es igual a 6, más 1, que es igual a y, menos por menos nos da más, y 2 por 1 nos da 2, esto tendría que ser igual a 9. Vemos que si operamos 6 más 1 es igual a 7, y 7 más 2 es igual a 9. Entonces vemos que esta operación, nuestra segunda ecuación, también quedó operada de una manera correcta y solamente nos faltaría operar nuestra tercera ecuación. Ok, como solamente nos falta operar nuestra tercera ecuación, vamos a hacer la misma operación que hicimos con nuestras dos anteriores ecuaciones. Vamos a reemplazar las variables. Eso quiere decir menos x, que es igual a 2, o sea menos 2, más 2 veces y, que es igual a 1, más 5 veces z, que es igual a menos 1, nos daría un total de menos 5. Vamos a empezar a operar. Entonces, menos 2 más 2 nos da igual a 0, más 5 por menos 1, menos 5. Vemos que este resultado nos va a dar menos 5. Bien, entonces así vemos que nuestra tercera y última ecuación quedó bien efectuada y nuestra eliminación por el método de Gauss-Jordan fue de una manera correcta. Eso es todo por esta noche y espero que sigan viendo nuestros videos.